Usamos el término resurrección cuando algo estaba muerto y vuelve a la vida, pero también usamos el término resurrección cuando algo o alguien estaba inactivo y vuelve a activarse. Yo creo que sí, ¿no? Cuando alguien de repente o en una conversación está todo el mundo discutiendo y está compartiendo algo, están aportando algo y de repente alguien como que reacciona y dice, mira, pero esto y esto, el resto a veces decimos, oye, resucitaste, estabas ahí inactivo. Así que la palabra resurrección se usa tanto para cuando estaba algo muerto y vuelve a la vida, como para cuando algo estaba inactivo y se activa. Así que esa parte quiero que la mantenga en mente porque la vamos a usar un poco más adelante en el desarrollo de esta enseñanza. La Semana Santa está llena de tradiciones que se limitan solo al punto del sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero hay muy poco enfoque en la resurrección, que es la misma culminación del plan de Dios para con nosotros. Por lo general, cuando hablamos de la Semana Santa, fuera del periodo de la Semana Santa, enseguida nos acordamos de la cruz y del sufrimiento de Jesús. Pero en la Semana Santa también fue la gran victoria de Jesús sobre todas las cosas que nos eran contrarias, sobre todo aquello que atacaba nuestras vidas y sobre todo sobre la consecuencia de nuestros pecados. Hubo una victoria por parte de Jesús para darnos la salvación y eso fue en la resurrección. Entonces, hoy en el día vamos a estar hablando acerca de el efecto resurrección. El efecto resurrección. Cómo la resurrección tiene un efecto en tu vida y en mi vida en el día de hoy. Pablo, el principal de los apóstoles que esparció el cristianismo en todo lo que es el Mediterráneo, que es el primer lugar de las tierras fuera de Palestina donde se desarrolló el cristianismo, hizo un énfasis especial, y yo les dejo esa tarea para que ustedes la tengan, que en cada una de las cartas de Pablo a las iglesias, ya sea a los Gálatas, a los Éfesos, a los Filipenses, a los Colosenses, Tesalonicenses, a cada uno siempre le habló acerca de la resurrección. Entonces, al estudiar el momento en que Pablo tocaba el tema de la resurrección de Jesucristo en la doctrina del cristianismo inicial, hubieron dos cartas que me llamaron la atención. Hubieron dos cartas a dos iglesias y aún una tercera más, que ahora que estoy acordándome, en la cual me llamó muchísimo la atención. Y es que se hablaba de la resurrección de algo de una forma un poco distinta. Una resurrección de Jesucristo en la cual nos incluía a ti y a mí. Así que vamos a ver la primera en la carta a la iglesia de Éfeso. En Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7, dice así: Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Hay algo que me llamó la atención muy fuerte, y es que, hablando de la resurrección, Pablo dice, y juntamente con Cristo Jesús, Dios nos resucitó a nosotros y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Por lo general nosotros tenemos entendido de que Cristo resucitó y nosotros resucitaremos posteriormente cuando Él venga por segunda vez. Pero Pablo empieza a develar un secreto dentro de la doctrina que en la cual se estaba edificando la iglesia, y estableció la resurrección de los cristianos como parte de la resurrección de Cristo, o juntamente con Cristo, no algo posterior. Entonces, en Colosenses, el segundo, dice así: fueron sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados juntamente con Él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó entre los muertos. Ok, nosotros fuimos sepultados juntamente con Él en el bautismo. Ok, el bautismo se trata de algo que yo voy a hablar un poco más adelante, algo que simboliza la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Entonces nosotros, mediante el bautismo, hemos participado también de la resurrección por medio de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe no es algo que sea tangible, la fe es algo que es algo totalmente interno y totalmente espiritual. Es difícil de explicar,
de poder detallar o enseñar, porque a menos que tú vivas la fe, entenderías la fe. Pues, por lo general, la fe es algo irracional, es algo que no tiene lógica cuando tú lo ves en otra persona, pero cuando tú vives una vida de fe te das cuenta que es muy lógico porque estás conectado con Dios. Entonces, voy a avanzar un poquito más porque nada más quiero es dejarlo a ustedes con esta base doctrinal que Pablo con la cual Pablo fundaba la iglesia en ese entonces. En Colosenses 6, capítulo 3, dice así, que fue el primero que yo encontré y luego encontré los dos. Dice el versículo 1 del capítulo 3 de Colosenses: siendo pues que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Se pone interesante, dice en Efesios que con Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. En Colosenses habla de que nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo por medio de la fe. Y en el siguiente capítulo dice que nosotros ya hemos resucitado con Cristo, así que tenemos que buscar las cosas de arriba. Y entonces 3 versículos que constantemente nos anda diciendo el apóstol Pablo en forma doctrinal, que tú y yo ya hemos resucitado. Ahora, esto tiene que comprenderse de forma espiritual y me va a ser un poco complicado poder explicárselo, pero he hecho mano de 2 ejemplos bastante prácticos para que sea un poco más fácil de entender. La resurrección, o esa palabra resurrección aplicada a nosotros los cristianos, Pablo la usó en pasado, o sea que nosotros ya hemos resucitado. Porque el concepto aquí es algo que estaba dormido o inactivo y toma actividad. Se trata de nuestra vida espiritual, ese nacimiento del cual habló Jesús a Nicodemo y vamos a verlo un poco más adelante. Pero quiero hacerle un alto aquí para que reflexionemos sobre estos 3 versículos. Estos 3 versículos, cuando habla de resurrección, que hemos resucitado junto con Cristo, está hablando de que se activó nuevamente en nosotros la vida espiritual. Nosotros por el pecado original hemos nacido muertos espirituales y Cristo vino a morir por nosotros para que tengamos vida. Vida espiritual, porque nosotros estamos vivos. O sea, cualquiera persona que tiene a Jesús en su corazón o cualquiera que no lo tiene, está vivo, está caminando, andando, respira, se multiplica, trabaja, crece, o sea, hace todo el ciclo de vida normal, pero esa es la vida natural. La vida espiritual es otra que tiene que nacer porque habíamos nacido con esa vida espiritual muerta. Vamos adelante, pásame al otro. Vamos al caso de Nicodemo. Dice Jesús cuando le estaba explicando a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, le dice algo importante, dice, respondió Jesús: de cierto te digo que a menos que nazcas de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Jesús le estaba tratando de explicar a Nicodemo, un maestro de la ley, uno de los fariseos de más alto rango, que llegó en la noche en lo oculto a preguntarle, consultarle cómo hacer para estar en el reino de los cielos, cómo tener la vida eterna. Le preguntaba el joven rico. Siempre la pregunta era esa, es que después de estar aquí vivo, ¿cómo yo hago para tener la garantía de que voy a estar en el reino de los cielos y no voy a estar en el lugar de tormento? ¿Qué es la clave de todo esto? Jesús se detiene y le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Entonces él no entendía, eso lo puede ver narrado en Juan 3, el maestro de la ley no entendía cómo es que él va a entrar de nuevo al vientre de su madre, o sea, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo va a nacer de nuevo? Y entonces Jesús le dice, de cierto te digo, que a menos que no nazcas del agua y del Espíritu. Ahora, ese nacimiento del agua, ¿de qué está hablando? Del bautismo. Porque el bautismo simbolizaba la muerte y resurrección de Jesucristo. Porque tenemos que ser parte de su muerte y resurrección. En el bautismo lo hacemos simbólicamente, pero es necesario. Jesús le dijo a los discípulos, id por todo el mundo
y predicar el Evangelio y bautizarlos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Bautizarlos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, el que nace, entonces el salir de las aguas bautismales le da la vida espiritual. Ahora, como es espiritual, no es algo tangible que tú puedas decir, sí, yo estoy viendo que el espíritu está ahí, está creciendo, como quien la mujer embarazada que ve que en su gestación los meses van aumentando la barriga y todo eso. No hay nada evidente en la parte física, pero sí en nuestras acciones y en el fruto de nuestras palabras y nuestras acciones y nuestra forma de pensar. En eso se ve la evolución del crecimiento espiritual. Entonces, es necesario, dice, que hay que nacer del agua y del espíritu. Dice, si no, uno puede entrar al reino de los cielos. Porque una cosa es nacer en la carne y otra cosa es nacer en el espíritu. Y quiero que se den cuenta de algo. Yo hablé la otra vez en la prédica de quién es Dios, de que Dios es el Dios con D mayúscula y que por favor cuando lo escriban en chat y que le van a dar un mensaje a alguien acerca de Dios, póngalo con D mayúscula porque es el Dios todopoderoso. Igual pasa en la parte de espíritu. Cuando se pone espíritu con E mayúscula, aquí está hablando de un nombre propio, está hablando de algo más grande que simplemente espíritu. Entonces dice el detalle para el final, lo que es nacido del Espíritu Santo, es espíritu. O sea, nosotros en nuestro espíritu, con E minúscula, muerto, hemos nacido, pero el espíritu con E mayúscula nos hace nacer al espíritu con E minúscula para que tengamos vida. Para poder tener mucha claridad en cuanto a lo que estamos hablando y cómo se está hablando. Y es necesario que haya eso. Es necesario que usted no solamente crea, es necesario que usted sea bautizado para que usted empiece a crecer espiritualmente y ese espíritu empiece a crecer en usted. Ahora, un detalle, es lo mismo que no se puede esperar que el 100% de todas las habilidades de un ser humano la pueda expresar o desarrollar a los 2 años, a los 5 años. Igual no va a haber un cambio radical. Algunos milagros existen que Dios hace un cambio radical en las personas, pero por lo general no es un cambio radical y usted se verá con algún problema de darse cuenta de que usted creyó, usted fue bautizado y después empieza a ver los traspiés y usted resbala y sigue. Lo importante es sigue adelante, porque los niños todos nosotros cuando fuimos niños nunca nos rendimos en el intentar caminar. Nos caímos, nos tropezamos y fuimos hasta que al final estamos como estamos tú y yo, caminando y hasta corriendo. Pero en la vida espiritual tú no puedes correr siendo un bebé espiritual y tienes que caminar, tienes que alimentarte siempre y estar descansando en Dios y confiar en Él para que luego puedas desarrollar esa fe en la cual puedas andar sobre las aguas. Pero no te pongas a andar sobre las aguas cuando ni siquiera has descansado y confiado en Dios y ni lo conoces totalmente porque apenas balbuceas. La vida espiritual empieza de bebé y va creciendo en la medida en que nosotros la vamos nutriendo. Por eso es muy importante que nosotros tengamos ese alimento espiritual constante, ese deseo de crecer, ese deseo de avanzar y de mejorar y de cambiar las cosas que no están bien en tu vida y en mi vida. Ok, vimos algo también en los versículos anteriores que puede que le haya llamado a usted la atención. Si no le ha llamado la atención, yo se lo traigo nuevamente a la memoria para que usted lo recuerde. El concepto de estar muertos, porque ya nosotros estamos muertos al pecado, decía incluso en el libro de Romanos, que vamos a ver un poco más adelante. El concepto de que nosotros estamos muertos, tiene que ver directamente más bien con la palabra muerte. La palabra muerte es separación. Cuando Dios le dice a Adán en Génesis capítulo 2 que no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal porque de cierto morirás. Y esa muerte de la cual hablaba Dios es que iba a haber una separación entre él y Adán. Dios le quería decir de que la muerte tenía que ver con separación. Cuando uno está muerto, uno está separado de las personas y uno está aparte. O sea, cuando se habla de muerte, se habla de separación. Cuando se habla en la palabra que estuvimos viendo, y usted puede ver nuevamente en Efesios, en Colosenses, ese concepto de que ahora estamos muertos al pecado, tiene que ver con que ya el pecado no tiene una intrínseca, una patente
potestad sobre mí, sino que ya hay una separación. Porque yo tengo una vida espiritual, tengo un nuevo género dentro de mí, que es el género espiritual y no solamente el humano, y ese me puede dar la victoria sobre mis pecados. Ahora, eso sigue siendo dependiendo del alimento que yo le dé al espíritu o el alimento que yo le dé a la carne. Porque mientras usted y yo más alimentamos a la carne y a nuestra naturaleza, que es pecaminosa, más débil va a ser el espíritu. Ahora, mientras nosotros nos enfocamos más en el espíritu y nos dedicamos más a las cosas de Dios, obviamente que hay responsabilidades que uno tiene que cumplir, pero lo que yo quiero aclarar en este detalle es esos deseos de la carne que usted y yo sabemos que son del alma, que eso está en Gálatas 5 acerca de las obras de la carne, que son odio, disensiones, chisme, todo ese tipo de cosas que lo único que hace es dividir y eso se basa en el egoísmo, se basa en el yo, se basa en mi opinión e imponerme o no querer que otra persona suba o esté en una posición mejor que yo por la envidia. Entonces, todas esas cosas que están en el corazón, si usted las permite que sigan ahí fluyendo, el espíritu no va a tener fuerza. Ahora, si usted dice, esto no está bien, esto está mal, yo voy al espíritu, entonces usted va a tener el fruto del espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad, dominio propio. Esos detalles que ayudan a que en lo interno la muerte al pecado tenga una mayor separación. Entonces, la lucha interna que usted tiene acerca de las cosas de la carne tendrá más victoria en la medida que se mete mucho más con Dios y en la medida que usted determina cerrarle la puerta a las obras de la carne en su vida. Entonces, uno empieza en la vida espiritual. Vamos a pensar que usted y yo creímos en el Señor Jesús. Nos hemos bautizado y empezamos esa vida espiritual. Y vamos ahí. Pero uno primero, ¿qué es lo que se encuentra? Con una gran lucha interna. O sea, la lucha interna es mucho más grande que la externa. Usted puede tener una diferencia con alguna otra persona, pero la lucha interna de su mente y de su corazón es mucho más grande porque usted empieza a conocer lo bueno, lo correcto y lo verdadero, pero su lucha, ¿sabes cuál es? Es querer seguir haciendo lo malo, querer mantenerse en las sinvergüenzuras, en el relajo, en no hacer ningún esfuerzo, no hacer nada por mejorar. Y entonces esos detalles van haciéndole que usted se desanime un poco. Va diciendo, usted se da cuenta, pero esta lucha interna es grande, porque yo no me doy cuenta cuando de repente ya quedo en los pensamientos pecando. Y ya yo quedo haciendo y me voy por esa línea. Entonces dice en el libro de Romanos, cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No sé si ustedes lo han leído en Romanos capítulo 5, para el final. Esto lo pueden leer en casa. Romanos capítulo 5, Pablo le decía a la iglesia en Roma, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Qué significado tiene eso? Es que nunca va a haber un pecado tan grande que la gracia no lo pueda cubrir. Eso tenemos que poder entenderlo muy bien, porque si nosotros damos un pequeño traspié, podemos quedarnos en una actitud de frescura y perdemos la carrera porque el diablo nos engaña. Cuando Pablo escribió a la iglesia en Roma eso, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, tuvo que aclarar algo urgentemente, que está aquí en Romanos 6, que dice, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte, pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Metámonos nosotros, tú y yo, a empezar esa novedad de vida, esa vida nueva que es la vida espiritual. Enfoquémonos en eso y nutramos esa parte espiritual de nosotros para que podamos tener victoria, para que no digamos, bueno, como hay mucho pecado y la gracia es mucho más grande, entonces yo sigo pecando porque la gracia siempre va a seguir siendo grande.
A esto yo le puedo compartir, le puedo recomendar, perdón, que vaya a la página de YouTube de Casa de Esperanza, del canal, donde hay una prédica que dice: la gracia expira. No se duerman en los laureles, porque cuando uno cree que está confiado, que no pasa nada, puede caerse. Entonces, dice que el que está firme mire que no caiga, también dice la palabra. Pero el detalle con esto es que nosotros tenemos que entender que nuestra vida cristiana no es tan sencilla como se puede decir por ahí o como se cree por lo general. Nuestra vida cristiana es muy detallada, pero a la vez es muy fácil. Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros porque ligera es mi carga. O sea, es una carga, es una responsabilidad, es una disciplina que hay que tener, pero es ligero, porque simplemente hay que hacer algo muy sencillo. ¿Y saben qué es? Obedecer. Simplemente hay que obedecer. Leer la palabra, leer las escrituras, simplemente aplícala y obedécela. Ahora, yo voy a entrar a un detalle muy importante que necesito que usted pueda prestar mucha atención, asimilarlo, y yo le oro al Espíritu Santo que pueda ministrar el corazón de cada uno de ustedes para que puedan discernir espiritualmente esta palabra en este momento. La gracia que Dios nos dio es el regalo de la salvación y es únicamente por fe. Dios ya la ofreció, pero el aceptarla depende de ti y de mí. Ok, la salvación, dice, por gracia soy salvo, dice en la palabra también, ¿no? Ok, y ese no es don, no es un don de ustedes para que nadie se gloríe diciendo: yo conseguí la gracia por el gran esfuerzo que hago, por lo bien que me comporto. Simplemente la gracia de Dios que nos da la salvación es tanto para las personas que están en la alabanza, que están orando y están buscando siempre de Dios, los que estamos compartiendo la palabra, que nos metemos con Dios y para predicar, como los que están sentados y están interesados en gustarle, como para el peor de los peores seres humanos que hay en la tierra, como los asesinos, las prostitutas, los adictos, las peores cosas que le dicen incluso algunos, la escoria de la humanidad. Para ellos la gracia es gratis también. O sea, la gracia de Dios es para nosotros. Lo que es la salvación es para todos. Está la salvación y se abrió así, totalmente, gratis. No hay que hacer nada. Pero no hay que hacer nada. Y los 10 mandamientos, no hay que hacer nada. La gracia, vengan, esta es la salvación. Pero hay un detalle muy importante. Si usted acepta la gracia, entonces usted tiene la salvación. Ahora, el detalle es aceptar la gracia. El detalle es aceptar la gracia. Eso ya está, eso está disponible. Como quien pone en plena avenida una mesa y pone un montón de libros y dice gratis. Eso está para que quiera ir, pase por ahí y lo coja. O sea, no, la salvación está así. Usted pasa por ahí y lo quiere coger, la coge. Pero voy a terminar esto porque es la conclusión muy importante que usted necesita poder comprender y entender en cuanto a este concepto. Nosotros estamos ya espiritualmente conectados con Dios, los que somos cristianos, hemos nacido de nuevo y estamos alimentando el espíritu. Ahora, ¿qué pasa y cómo puedo hacerle entender a los que no lo tienen y necesitan poder saberlo, conocerlo? Yo lo hice con un ejemplo bastante práctico que lo pueden entender tanto los jóvenes, los niños, los adolescentes como los adultos, porque es lo más cotidiano de hoy día. Vamos a explicar la salvación de la manera en una ilustración con el internet. Si te regalan internet y te lo dicen que es gratis, pero es por medio de una app, o sea, de una aplicación que tienes que bajar en tu teléfono, ya la tienes disponible, pero depende de ti bajarlo. Vamos a ver la primera línea. Hay que acceder. Lo primero que tienes para tener ese internet que es gratis, tienes que acceder a esa app que te lo va a dar gratis. Lo segundo que tienes que hacer es aceptar las condiciones. Usted sabe que cada vez que vas a una app, usted dice, acepta las condiciones. A ver, ¿cuántos aquí leen todas las condiciones? La gente no va a darle porque es que yo quiero que se baje esto. Hay que aceptar las condiciones. Y lo tercero es
ya entonces aplicar, o sea, que ya usar la aplicación en tu teléfono celular. Entonces, una vez que ya has accedido a la app, has aceptado los términos y la has aplicado, ahí entonces tú tienes que tener algo muy importante. Y es que tu teléfono móvil, tú tienes que tenerlo siempre cargado, porque si se descarga, no puedes tener internet. El teléfono tiene internet, pero está apagado, entonces no tiene forma de conectarte. La única forma de mantenerse conectado es tener el teléfono cargado. Y otro detalle muy importante, no tenerlo en modo avión. Porque el modo avión te quita lo que es los datos y eso. Nada más te podrás conectar a un Wi-Fi del aeropuerto, qué sé yo, algo, pero en modo avión tú te desconectas de la internet. Con nosotros es igual. La vida práctica con Dios es, tú tienes que acceder a la palabra, tienes que tener el conocimiento de qué es la salvación. Hoy lo has escuchado, hoy lo hemos explicado de una manera muy, muy práctica. Luego tienes que aceptar las condiciones. Y es que cuando lees la palabra te dice, esto está bien, esto no está bien, esto está mal. Hay que hacer morir las obras de la carne, hay que creer en Dios, hay que bautizarse, hay que congregarse, hay que ocuparse en lo espiritual. Dice lo que leímos hace un momento, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, que tu tesoro esté en el cielo, donde no hay ladrón que lo roba, ni nada que se corrompe. O sea, y es enfocarte en las cosas importantes. Entonces es aceptar esas condiciones. Cuando tú la aceptas, entonces tienes que aplicarla, porque tú la aceptas primero. Y hay mucha gente que se quedó en aceptarlo y no lo aplica, porque hay mucha gente en la calle que tú hablas con ellos y te conoce la Biblia. Conoce, porque conoce todo lo que era lo que usted nunca ni yo leemos de las condiciones para que hay que aceptar para poder bajar la app. Entonces, la gente conoce la Biblia, y mucho ateo conoce la Biblia, mucho brujo y mucho que están en todo lo contrario de lo que es cristianismo, conocen la Biblia, pero el detalle con eso es que no la aplican. De hecho, un ejemplo que podemos sacar es que en Santiago dice, tú crees, está bien, porque los demonios también creen y tiemblan. O sea, porque el creer es simplemente conocer, pero ahora hay que estar convertido, hay que aplicar. ¿Cuál es la diferencia entre un demonio y un cristiano verdadero? La igualdad es que los dos se saben la palabra. Satanás le recitaba la palabra a Jesús en la tentación en el desierto, porque Satanás se conocía toda la palabra. Porque dice en Isaías esto, porque en los Salmos dice esto. Y la diferencia entre un demonio y un cristiano consagrado de verdad es que la similitud es que los dos se saben la palabra, pero la diferencia es que el demonio no la aplica y el cristiano de verdad la aplica. Ahora, nada más les dejo esto, como dice, tiro esa bomba y salgo huyendo lentamente. Ahora, si usted conoce la palabra y no la aplica, ¿a quién es semejante? ¡Pum! Acceder, tener siempre la disposición de escuchar la palabra, aceptar, entrar con la intención de aprender y de conocer, aplicar, hacer que la palabra sea viva en mi vida. Pero eso está gratis. Pero usted y yo podemos tener el teléfono sin el internet, teniendo toda esa opción de internet, pero no lo hacemos. Usted y yo tenemos la opción de ser salvos, pero no lo hacemos. Nos quedamos nada más en la parte de aceptar, porque la parte de aplicar eso nos cuesta bastante. Ya Dios nos ha regalado la salvación, pero depende de ti y de mí. Eso depende de nosotros, el poder dar ese paso. Y cuando das ese paso, ¿qué es lo que sigue? Dar todos los pasos siguientes hacia Jesús. No es dar un paso y quedarse ahí, es dar todo, seguir con todos los pasos hacia el Señor. No se estanque, no piense que una vez que ya llegó a la iglesia y ya sabe algunas cosas y le gusta unas cosas, ya está todo hecho. Siempre con Dios habrá más, porque Dios, un día lo voy a predicar, Dios es exagerado. Yo le decía ayer casualmente a una persona que me comentó, mira, me parece, yo estoy orando y Dios me dijo esta impresión, que yo hiciera esto, pero qué locura. Y yo le digo, pero ¿cuándo Dios es normal? Dios por lo general siempre llega y nos dice cosas que para nosotros son locura.
pero en fe nosotros hacemos las cosas y esa fe que lo que busca simplemente muchas veces probar nuestra obediencia es lo que nos abre a un mundo espiritual impresionante que es a beneficio nuestro. Yo quiero terminar con una parte que me llamó la atención mucho, no sé si usted también le llamó la atención. En Efesios capítulo 2 dice que Dios nos hizo juntamente con Cristo resucitar y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Esa palabra yo necesito poder explicársela a ustedes para que ustedes puedan salir de aquí comprendiendo la palabra de Dios. Como si usted y yo estamos aquí y a la vez estamos sentados en lugares celestiales. Es la única forma en la cual nosotros podemos estar hoy día sentados aquí en las bancas y estar sentados en lugares celestiales es mediante la conexión por medio del Espíritu Santo. Dice la palabra que ¿quién puede entender los pensamientos del ser humano sino el propio ser humano que lo tiene? Dice, asimismo, el Espíritu de Dios revela lo profundo de Dios y nos lo da a nosotros por medio de esa conexión que con un ejemplo quizás un poco burdo, pero más práctico, es como el Internet. O sea, usted con Internet está en otro lugar aunque no esté allá. Usted por Internet tiene una reunión Zoom y está en la oficina, los que tienen oficina en casa. Usted por Internet tiene una conferencia, o por lo menos como yo, tengo estudio en línea y yo estoy en Estados Unidos, yo estoy en Puerto Rico en ciertos días de la semana, pero yo sigo estando físicamente aquí en Suiza. Pero yo estoy allá por medio de esa conexión y todo lo de allá yo lo puedo ver por medio de la pantalla. Entonces, es lo mismo en forma práctica como nosotros estamos sentados en estas bancas, pero también estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, porque esa conexión nos mantiene allá, aunque estemos acá. Y lo triste es que nosotros, por estar viendo nada más todo lo natural, nos desconectemos de esa conexión espiritual y no estemos presentes en el cielo. Y nos estemos perdiendo de lo mejor de nuestras vidas por estar viendo los problemas y las situaciones que están a nuestro alrededor. Jesús nació porque nosotros estábamos muertos. Murió para darnos vida y resucitó para vivir junto con nosotros. El mayor privilegio que tenemos tú y yo ahora es que el Dios del universo se hizo morir para que yo pueda vivir y nacer espiritualmente y luego resucitó para que juntos estemos en los lugares celestiales. Y si nosotros aprovechamos eso, hemos sido las personas mucho más inteligentes que cualquiera que se burle de nosotros. Dios tiene cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces, no te han llegado al pensamiento, no se te ha ocurrido que eso fuera así. Nunca lo has visto, jamás has escuchado esto, pero Él la preparó porque si tú le amas, Él abre su banda ancha y te da todo lo que tú necesitas y te revela todo, pero depende de esa conexión. Nunca te desconectes, mantente en esa conexión directa con el cielo. La resurrección nos mantiene en línea con Dios. La resurrección es la que estableció la señal entre la tierra y el cielo. Jesús estuvo en la tierra resucitado, ascendió al cielo y está sentado junto al Padre. Y dice en Efesios que nosotros estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales, con Cristo Jesús, porque hay una conexión espiritual por medio del Espíritu Santo en ti y en mí. Yo espero que esta explicación práctica y sencilla, aunque lo admito, es un poco grosera al lado de la divinidad que es el Espíritu Santo, pero es algo que la lógica tiene que llevarnos a poder entenderlo y luego de ahí nos vamos en ese río de vida que habla la palabra en la cual debemos andar a nados y no a nuestra propia voluntad, sino que Él nos lleve. Jesús resucitó por ti. Jesús no solo murió por ti, Él resucitó por ti. El efecto de resurrección en la vida de nosotros, el efecto de resurrección de Jesús en la vida de nosotros es funcional cuando lo accedemos, lo aceptamos y lo aplicamos en nuestras vidas. De lo contrario, no tenemos ningún efecto y pueden pasar los años y nosotros seguir siendo igual de mediocres, y disculpen,
si nosotros no nos ponemos las pilas en aprovechar esa gran bendición de parte de Dios. Nos queda más que orar porque ya si seguimos con más revelación, después se confunde en la cabeza y no damos pie con bola. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que tú nos ayudes a poder ser sensibles y doblegar nuestro ego ante las cosas que nos hemos resistido, que sabemos que es verdad, que tú nos estás esperando, que tu amor es infinito y ha preparado todo, incluyendo muerte, resurrección y preparación y Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a dar cada uno de los pasos que tú nos has pedido que demos, Señor. Ayúdanos, Señor, a aceptar las condiciones, Señor. Aceptar todas las condiciones que tú has establecido para estar contigo y nosotros no irnos jamás de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a que esa conexión nunca se apague en nosotros, que tengamos ese celular cargado, o sea, esa vida espiritual cargada con batería 100%, y no permitir nunca, Dios, que en nuestra vida se apague el espíritu, Dios, sino mantenerlo vivo, que esa llama, ese fuego se mantenga vivo en nosotros y ese intento de apagarnos, de enfriarnos, Padre, no pueda más que el Espíritu Santo que está en nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprometernos contigo, a estar contigo, a sumergirnos en ti, Señor, y disfrutar sobre todas las cosas esta gran oportunidad que tú nos has dado de, estando aquí, por medio de la conexión espiritual, estar también en el reino de los cielos, sentados junto con tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdanos, Dios, a que todo esto se cumpla en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.